Buenas noches, América. Costa Rica acaba de cumplir 70 años sin ejército nacional. 7 décadas de una decisión que hoy sabemos ha dado al país mucho más que la tradicional imagen internacional de una nación pacífica, estable y volcada en su riqueza natural. Un estudio elaborado por la Universidad de Costa Rica le ha puesto números a esa abolición de 1948 y confirma que en los 25 años posteriores a la desmilitarización, Costa Rica elevó del 15 al 35% la inversión en educación y pudo triplicar la cantidad de escuelas del país, además de aumentar exponencialmente el presupuesto en salud y protección social. La decisión estratégica, incluida hoy en la Constitución, le ha permitido a Costa Rica no solo gozar de unos índices de bienestar superiores al promedio latinoamericano, sino mantener unos niveles de inversión en educación y salud como pocos países de la región. La celebración de este 70º aniversario y la publicación del impacto en el país está hoy ensombrecida, sí, por un momento de incertidumbre en las finanzas públicas costarricenses, que han obligado al gobierno de Carlos Alvarado a buscar una reforma fiscal no muy querida por los ciudadanos. Pero por encima de esas sombras puntuales, y visto en perspectiva, la decisión de abolir el ejército se ha demostrado eficaz. Y hoy el modelo costarricense sigue siendo un ejemplo que deberían estudiar con detenimiento otros países de la región. Sobre todo aquellos donde los índices de pobreza son escandalosos. Claro está, esto siempre acompañado de un sistema político que garantice la transparencia, la separación de poderes y una institucionalidad fuerte. De lo contrario, tener más recursos no necesariamente se transformará en beneficiosas políticas sociales. Invertir en salud y en educación es invertir en el futuro de los países. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias con pie de página, noticias con notas al margen, noticias que queremos comprender un poquito mejor. Hoy abrimos esta sección con un dato: 4.000 migrantes desaparecidos o muertos en 4 años. Es el resultado de una investigación de la agencia de noticias Associated Press, que dice que en los últimos 4 años esas 4.000 personas que caminaban por México buscando llegar a Estados Unidos han muerto o han desaparecido. Dice el reporte que las cifras podrían ser superiores porque los desaparecidos, en algunos casos, los familiares no los reportan. Estos son 1.500 personas más que el informe oficial de Naciones Unidas. 1.500 personas más. Saludamos a Abel Núñez, es director de la organización Carecen. Señor Núñez, gracias por estar con nosotros. 4.000 en 4 años, a 1.000 por año aproximadamente. ¿Cuáles son las principales causas de muerte de los migrantes? Bueno, gracias por tenerme en su programa. La realidad es de que la trayectoria hacia Estados Unidos es una muy difícil, particularmente entre más lejos viene el inmigrante. Traspasar a través de un país tan grande como México trae sus peligros, pero cuando llegan a la frontera hay que reconocer de que mucho del territorio fronterizo México-Estados Unidos son lugares que no son apropiados para que la gente pueda vivir tranquilamente. Hay mucho desierto, ¿verdad? Hay mucha área que está muy sola, ¿verdad? Esos solo son los peligros naturales, pero hay que recordar también que hay mucho tráfico de drogas y muchos de los carteles también controlan todos esos territorios y ellos luchan para asegurar a quién pasa por su territorio, tomando todo eso en conjunto, el peligro natural y el peligro del hombre humano. En realidad se hace un lugar donde un inmigrante tiene mucha posibilidad de terminar desdichadamente en condiciones malas. ¿Qué se sabe de la gente que desaparece en su migración, en su travesía buscando llegar a Estados Unidos? Bueno, hay varias razones por eso, pero uno son por actores ilícitos. Estamos hablando de los carteles, tal vez que los usan para transportar drogas. A veces muchos de los inmigrantes son forzados a mover drogas, lo que le dicen mulas, ¿verdad? Que
que les piden que lleven el cargamento de drogas, y si hay algún peligro o algún desorden, pues desdichadamente los carteles toman represalias en contra del inmigrante. Otros son los traficantes de las personas humanas. Son todas estas personas que a veces abandonan a las personas en los desiertos, ¿verdad? Porque asumen de que vienen las autoridades y por no ser capturados ellos mismos abandonan a las personas, ¿verdad? O los están transportando en camiones donde la gente muere y solo los dejan en los desiertos. Y por último son la gente que pues intentan hacerlo solo y se pierden en el desierto, y en realidad son personas que nunca se vuelven a encontrar, porque hay que recordar que hay animales, ¿verdad?, que desdichadamente a veces pues se comen a los cuerpos que encuentran en el desierto. ¿Cuál es el tramo más peligroso de esa ruta? Bueno, si uno está hablando dentro del territorio de México, hay muchos lugares muy peligrosos, ¿verdad? Pero al llegar a la frontera sur, México, Estados Unidos, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta de que muchos del inmigrante, para evitar a las autoridades de Estados Unidos, buscan el desierto, ¿verdad? Pero el desierto hay que recordar que tiene temperaturas extremas. Son lugares donde si una persona no tiene suficiente agua, desdichadamente no va a durar en el transcurso de ese camino, y hay muchas y muchas millas antes de que lleguen de nuevo a lugares poblados donde pueden buscar ayuda si se encuentran en peligro. Las explicaciones de Abel Núñez, es el director ejecutivo de Carecen. Gracias, señor Núñez, por haber estado con nosotros. Más noticias que nos llevan a Francia. Hay disturbios en las últimas 3 semanas en protestas por las intenciones del presidente Emmanuel Macron de incrementar el precio de los combustibles. Esa siempre es una cuestión bien sensible cuando se refiere a decisiones del gobierno que hacen referencia a los ciudadanos. El combustible y el transporte público. En este caso ha sido el combustible que ha llevado a los franceses, a muchos de ellos, a las calles a protestar. Y Macron ha tenido que dar marcha atrás. Hoy ha anunciado que da un periodo de 6 meses en los que no se van a subir los precios de los combustibles y se abre a negociar. Pero en las últimas horas ha tuiteado esto. ¿Cómo pueden nuestros trabajadores encontrar su lugar en la globalización, que ha causado una inequidad creciente? Francia, como muchas otras naciones, se está haciendo a sí misma esa pregunta. Algunos dicen que deberíamos cerrarnos. Nosotros preferimos responder sin abandonar nuestros valores. El mensaje del presidente francés Emmanuel Macron. Marc Bassets, corresponsal del diario español El País en Francia, en París. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, Marc. Bienvenido. Como dice el presidente francés Emmanuel Macron, los chalecos amarillos representan, en cierta manera, un movimiento populista en contra de la globalización. ¿Estás de acuerdo? Sí, aquí en estas protestas ponen en evidencia una tensión que ocurre no solo en Francia, sino en otros países europeos y también en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entre la protección de los trabajadores y los efectos que la globalización tiene en las desigualdades, en el desempleo. Emmanuel Macron, que es liberal, cree que ambas cosas se pueden conjugar, ¿no? La protección de los trabajadores y una globalización ordenada, como dice él. En el movimiento de los chalecos amarillos hay elementos, a mi entender, claramente populistas. Es un movimiento sin líderes definidos, con un mensaje contra las élites y en alguna parte de su retórica hay una retórica antisistema también. Cambiar el sistema francés, el sistema democrático. Muchos piden, por ejemplo, el grito que les une a muchos es Macron dimisión, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay un elemento transversal. No son ni de izquierdas ni de derechas, o son de izquierdas y de derechas. Los partidos de extrema derecha y los partidos de la derecha populista les apoyan. Entonces sí, yo creo que hay una parte populista importante en el movimiento de los chalecos amarillos. ¿Crees que el mensaje del presidente francés tiene un mensaje subliminal para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Las palabras de Macron, sí, sin duda. Macron, de hecho, desde que ganó las elecciones en mayo del 2017, ha intentado postularse en la escena internacional como la antítesis de Donald Trump, ¿no? Donald Trump, recordemos que asumió el poder en enero de 2017 y 5 meses después, Macron era presidente de Francia con este mensaje a favor de la globalización, a favor del libre comercio,
internacionalista a favor de la Unión Europea, no nacionalista. Y, por ejemplo, en el asunto del cambio climático, hay que recordar aquella famosa frase de vamos a hacer el planeta grande de nuevo, ¿no? Parafraseando el famoso eslogan electoral de Donald Trump. En este sentido, claramente Emmanuel Macron se contrapone y rebate las ideas de Trump en la escena internacional. En las últimas horas, Donald Trump ha retuiteado este otro mensaje de un activista que es próximo a sus postulados ideológicos. Hay protestas en la Francia socialista por culpa de los impuestos al combustible de la izquierda radical. Los medios apenas mencionan esto. Estados Unidos está creciendo, Europa se está quemando. Quieren encubrir la rebelión de la clase media contra el marxismo cultural. Queremos a Trump, se canta en las calles de París. Tú que has cubierto esas protestas en las calles, ¿es cierto que la gente grita a favor de Donald Trump en esas protestas? Yo no los he oído, la verdad. No he oído a nadie gritando el nombre de Donald Trump, pero he estado en todas las protestas en París que ha habido hasta ahora y en algunas en las provincias de Francia, ¿no? Pero, bueno, hay decenas de miles de personas que se han manifestado. No es posible que haya alguien que haya gritado el nombre de Donald Trump. En las protestas hay personas despolitizadas, gente que nunca había participado en manifestaciones, pero también gente que viene de la extrema izquierda, gente que viene de la extrema derecha. Es una mezcla muy novedosa, muy extraña. Para terminar, ¿cuál crees que va a ser el final de este conflicto que ahora parece que entra en una fase al menos de negociación más tranquila? No me atrevo a hacer un vaticinio, la verdad. Este martes Macron ha hecho una concesión importante al movimiento. Este movimiento empezó en contra de la subida del impuesto al combustible, al carburante de los automóviles. Macron ha dicho que lo va a suspender durante 6 meses. Esto puede entenderse como una concesión importante, sobre todo viniendo de un presidente como Macron que rara vez cede en nada, ¿no? Pero que esto satisfaga a los activistas, a los franceses que están enfadados no solo por este tema, sino por muchas otras cuestiones, lo veo complicado. El cálculo de Macron es intentar que el 80% de franceses que no se manifiestan, pero que simpatizan con este movimiento, deje de simpatizar con él, que baje un poco esta cifra. Lo que de verdad preocupa a Macron no son tanto los manifestantes, que no son muchos para lo que es Francia. Aquí en cualquier manifestación sindical salen 200.000 personas o 300.000 y estas cifras no han llegado, los chalecos amarillos. Lo que preocupa no es tanto esta cifra, la capacidad de convocatoria de los chalecos amarillos, sino la simpatía de la que disfrutan en la sociedad francesa, y que es realmente muy amplia y muestra el descontento, incluso el hartazgo de los franceses, de muchos franceses que votaron por Macron, con el presidente Emmanuel Macron. Las explicaciones de Marc Bassets, el director del Bureau de El País en Francia, en París. Gracias, Marc, por haber estado con nosotros. 2 noticias antes de terminar. La primera, atención a lo que hoy ha revelado el Comité Nacional Republicano. Durante la última campaña electoral, las de las elecciones de medio término, agentes no identificados, hackers, entraron en el sistema de información del partido y obtuvieron información sensible de al menos 4 cuentas de altos funcionarios del partido. Dicen los republicanos que ese hackeo tenía información sensible. ¿Recuerdan lo que pasó la última vez que hackers entraron en las cuentas de correo electrónico de un gran partido en Estados Unidos, en la campaña de Hillary Clinton contra Donald Trump? Este es un capítulo que se está empezando a escribir de un libro. Probablemente vamos a tener más información sobre lo que hoy se ha conocido. El Partido Republicano está preocupado. Otro, hablando de los demócratas, les revelamos que, si bien terminaron las elecciones de medio término, analistas coinciden en destacar que lo que ha comenzado es la elección o la carrera hacia la presidencia del 2020. Donald Trump dice que se quiere volver a presentar, pero los demócratas aún no tienen un candidato para hacerle frente. Varios nombres han sonado últimamente. El último, el de Joe Biden, que es el eterno candidato desde las últimas elecciones. Ha dado un nuevo paso y ha dicho que él es la persona más calificada para presentarse a la candidatura del partido y hacerle frente a Donald Trump, y que en los próximos 2 meses va a tomar la decisión definitiva. Esto lo ha dicho en la Universidad de Montana, para luego añadir: nadie debería postularse para este trabajo a menos que crea que está capacitado.
He estado en política durante toda mi vida adulta y los problemas más importantes que tenemos, la difícil situación de la clase media y nuestra política internacional, son temas que conozco muy bien. Incluso mis críticos pueden creer que no tengo razón, pero reconocen que conozco el tema. Joe Biden, el eterno candidato del Partido Demócrata, al menos en los últimos meses. Más nombres que están pululando. Hillary Clinton, miren lo que dice Donna Brazile, que fue la directora del Comité Nacional Demócrata, ha dicho que Hillary Clinton no va a volver a presentarse ni a la postulación o la nominación del Partido Demócrata ni a la presidencia, por supuesto. Y otro que había dicho que tal vez lo haría, Michael Avenatti, el abogado que defendía a Stormy Daniels, la actriz porno que asegura haber tenido una relación íntima con el presidente Trump y que por eso ganó notoriedad pública en los medios de comunicación. Pues bien, también ha dicho que no se va a volver a presentar. Nombres que siguen estando en la terna, al menos en las especulaciones mediáticas: Elizabeth Warren, Bernie Sanders y, por supuesto, como decíamos, Joe Biden. Además de Beto O'Rourke, que es la estrella naciente del Partido Demócrata, que buscó disputarle la silla sin éxito a Ted Cruz, el senador de Texas, y que perdió por la mínima, y eso le da números dentro del Partido Demócrata para buscar esa nominación dentro del partido y hacerle frente a Donald Trump en las elecciones del 2020. Pero esa es una historia que aún está por escribir. Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista en Poder Latino, hoy para conversar sobre las investigaciones que acechan al presidente de Estados Unidos. No de manera directa, pero lo que sabemos es que el cerco se hace cada vez más pequeño. Hemos invitado a Joseph Maloof, es abogado, es experto constitucionalista. Señor Maloof, buenas noches. Gracias por tenerme, Gustavo, y buenas noches. Gracias por estar con nosotros, porque muchas cosas están pasando alrededor de la investigación de la trama rusa. Cada vez hay más presión para que concluya esa investigación, que lleva casi más de 2 años, y casi 2 años, perdón. Correcto. Y lo que hemos visto en las últimas horas es que el presidente, algunos analistas dicen, está en una situación nerviosa, muy nerviosa, por ejemplo, con mensajes como estos. Michael Cohen le pide al juez que no haya tiempo de prisión. ¿Significa eso de que él puede hacer todas estas cosas terribles que nada tienen que ver con Trump? Cosas como fraude y grandes préstamos y no pagar tiempo de prisión. Él inventa historias para obtener una gran y reducida sentencia para él y lograr que su esposa y su suegro, quien tiene el dinero, queden libres. Él mintió por esto y debería, en mi opinión, tener una sentencia completa. El presidente se está refiriendo a Michael Cohen. Michael Cohen fue el abogado personal del presidente Trump. Algunos dicen que es quien le hacía el trabajo sucio. Correcto. Y que conoce muchas interioridades del presidente cuando era empresario y cuando fue candidato. Correcto. Él es una persona que estuvo en la vida del presidente por más de 10 años y trabajaron juntos, y sabemos, basado en las declaraciones de culpabilidad que él ha dado, de que él estuvo envuelto en las cosas más vergonzosas de la vida del presidente. Y cuando el presidente dice que, en su opinión, el señor Cohen, que hoy se ha distanciado, como pueden deducir de los mensajes que hemos visto del mandatario, cuando Trump dice que, en su opinión, el señor Cohen debería tener una completa y larga sentencia, ¿cómo tenemos que interpretar eso? ¿Es eso obstrucción a la justicia? ¿Es manipulación de testigos? Bueno, podría ser, porque el presidente ha criticado a aquellos que colaboran con el gobierno y está dándoles valor y ¿cómo decirte?, fuerza a las personas que no quieren testificar en contra de él. Él es el jefe de la autoridad en este país, y como el jefe de la autoridad, cuando alguien colabora, esa persona está colaborando con él, con la gente que trabaja para él. Pero en este caso creo que el problema es porque lo afecta a él personalmente y él está inyectando este tipo de comunicaciones. Ahora, en el pasado hemos visto casos que la gente trata de intimidar a testigos o tratan de pedirle a un testigo que digan algo. Este presidente lo que está haciendo es público. Él pone estos comentarios públicos y él quiere que la gente que testifica en contra de él vaya preso por un montón de tiempo, y el que lo proteja a él no dice, pero sugiere la posibilidad de darles un indulto, un perdón.
el marido de una de las asesoras más estrechas del presidente, de Kellyanne Conway, el señor George Conway, sí. Tras ver ese mensaje en las redes sociales, dijo que el presidente, y puso unas cifras y unas letras que para los que no estamos habituados al mundo del derecho nos llamaron la atención. Puso 18 USC 1512. Correcto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es obstrucción de justicia. Lidiar con testigos. Que este abogado experto legal... El 18 USC es el Código Penal Federal de los Estados Unidos. Ahí están todas las leyes que tienen que ver con crímenes, incluyendo obstrucción de justicia, intimidación de testigos o tratar de alterar el testimonio de testigos. Y lo que él está diciendo con ese comentario es de que el presidente tiene un patrón de comportamiento que se extiende más allá de este tuit. Es un patrón de comportamiento que obstruye el proceso. Y cuando hay un proceso federal de investigación, cualquier persona que trata de obstruirlo, bloquearlo, pararlo, cambiarlo, distraerlo, todo eso es obstrucción de justicia. Entonces yo creo que el presidente está demostrando, no por un tuit en particular, pero por el contexto de todos, de que él está obstruyendo la justicia. Con el mensaje que hemos visto, el presidente, ¿de qué manera puede estar alterando, influyendo o obstruyendo justicia? Bueno, los testigos, por ejemplo, que han ofrecido testimonio en contra de él, el presidente acaba de mencionar Michael Cohen, debería de ir a cárcel todo el tiempo, recibir una sentencia fuerte. Ahora, como persona pública o privada, una persona puede comentar de otra en su sentencia, no está sugiriendo que cambie su testimonio, pero no podemos tomar ese mensaje únicamente ese, tenemos que ver los otros, donde el presidente dijo que Michael Cohen era débil porque él colaboraba con el gobierno, y ahora tiene comentarios sobre, por ejemplo, Manafort, Paul Manafort, el ex director de su campaña. El presidente dijo que un indulto, un perdón no estaba fuera de las posibilidades. ¿Por qué? Porque él se rehúsa a atestiguar en contra del presidente. Entonces es difícil verlo en un tuit, pero verlos todos, lo que tienes es una persona que no quiere que la verdad salga. O sea, para hacer un breve resumen, lo que estamos intentando, o que está intentando el fiscal Mueller, es identificar si hay injerencia rusa con connivencia del entonces candidato y hoy presidente en las elecciones del 2016. Y en su investigación busca a elementos que estuvieron alrededor del mandatario. Entre ellos estaba Paul Manafort, su jefe de campaña, o ahora este otro Michael Cohen, que es su abogado. En el caso de Manafort, lo que hace el presidente es sugerir que le puede perdonar, correcto, como trasladándole un mensaje, aunque sea públicamente, de que le puede acabar ofreciendo el perdón. Correcto. Como que con Cohen no tiene esa vía directa, lo que hace es decir, no te voy a dar el perdón, Cohen, y lo que tienen que hacer es condenarte hasta el final. Exacto. Y ese mensaje es erróneo. Como líder del Departamento de Justicia, el presidente, que está a cargo de ejecutar las leyes, de que se apliquen y se cumplan las leyes, no puede oponerse a su propio departamento y lo que su propio departamento, que es el Departamento de Justicia, aunque sea el procurador especial. El procurador especial está trabajando bajo la supervisión del Departamento de Justicia. Entonces, la parte que se mira rara es cómo el presidente, que está a cargo de un departamento, critica a su propio departamento. Al principio de la conversación hablábamos de una investigación, la de Robert Mueller, que lleva casi 2 años. Correcto. No es mucho tiempo, como dice el presidente, para una investigación que de momento no ha dado unos resultados fehacientes. No, porque esta investigación ha producido 36 acusaciones. Sabemos que hay 11 acusaciones más pendientes. Hay 6 declaraciones de culpabilidad. Encontramos a Paul Manafort, que fue a corte y lo encontraron culpable. Confronta otro cargo. O sea, esta no es una investigación como, por ejemplo, la investigación de Benghazi. La investigación de Benghazi duró más de 2 años y no produjo absolutamente nada. Para que la gente sepa, Benghazi fue el atentado que se produjo en la embajada de Estados Unidos en Trípoli, si no estoy mal. Correcto. Y donde murieron el embajador y funcionarios, y que Hillary Clinton era entonces secretaria de Estado. Y Correcto. lo que se investigaba era cuál era la responsabilidad que tenía Hillary Clinton
como responsable de la diplomacia estadounidense para evacuar o no esa embajada. Correcto. Y esas investigaciones que se hacen por procuradores especiales, incluyendo la de Richard Nixon y otras, duran bastante tiempo. Ahora, es diferente el hecho de que el procurador especial no ha anunciado todavía que sí había este tipo de conspiración o colaboración entre Rusia y la campaña. Esa es la parte final. No hemos llegado al final. Lo que ha hecho el procurador especial es arrestar a las personas más abajo y poco a poco va subiendo con arrestos a personas más significantes que pueden incluir al hijo y al yerno del presidente. ¿Vamos a tener resultados por parte del fiscal Mueller antes de Navidad? No creo yo. ¿Por qué? La Cámara Baja, que ahora la mayoría la tiene el Partido Demócrata, que es a partir del 3 de enero. El 3 de enero comienzan ellos y es solamente la Cámara la que puede decidir si hay cargos de impeachment o juicio político en contra del presidente. Yo no creo que Mueller cometiera ese error. Ahora, creo que podemos aprender mucho entre ahora y el final del año en términos de diferentes jugadores en este equipo del presidente y qué errores cometieron, qué mentiras hicieron. Lo difícil de todo esto, Gustavo, es porque si hay algo que tú haces y está bien hecho, entonces ¿por qué mentir? Y todas estas personas han mentido y han tratado de ocultar otras cosas, todavía no las sabemos. Pero al saber eso va a ser la señal que hemos llegado al final. El día después de las elecciones de medio término, una de las decisiones que anunció el presidente Trump fue la de sustituir al entonces, el que era fiscal general, Jeff Sessions, y puso a un fiscal general en funciones, Matthew Whitaker. Correcto. Matthew Whitaker históricamente se había posicionado, uno, en contra o siendo muy crítico con la investigación de Mueller y dos, muy a favor del presidente Trump. ¿Cómo puede influir que ahora Whitaker esté al frente del Departamento de Justicia? Bueno, Whitaker ha tomado la posición que él está a cargo de la investigación de Mueller. Él sabe que si él trata de pararla completamente, que es muy probable que el Congreso en enero voten para acusar al presidente solo por haber hecho eso. Entonces, Whitaker le da una excusa al presidente, porque es un aliado muy pegado a él, de poder decir, bueno, tal vez no vamos a bloquear la investigación completamente, pero le vamos a quitar dinero. Y al final, el reporte que haga Mueller lo voy a cubrir yo, lo voy a escuchar yo, pero no voy a permitir de que ese reporte se haga público. Entonces, lo que Mueller está haciendo, y esto es anticipación, lo que Mueller está haciendo ahora, está revelando pedazos del caso por medio de estas personas que se declaran culpables, para que si al final el presidente no permite que se publique el reporte o que el país sepa qué fue lo que pasó, que ya se sepa esa información por medio de los otros que ya han sido juzgados. ¿Y eso beneficiaría al presidente o le perjudicaría? Le perjudicaría, porque yo creo que tratar de ganar las reelecciones en el 2020 con un montón de personas diciendo cosas bajo juramento, declaraciones de culpabilidad, implicando al presidente, aunque él no sea directamente acusado, la imagen de él queda para siempre manchada. El análisis del abogado, experto constitucionalista Joseph Malouf, que nos ha acompañado. Señor Malouf, muchas gracias. Un placer. Muy probablemente le vamos a volver a invitar porque esto no ha terminado, como usted dice, y vamos a ver nuevos capítulos de este serial de la investigación de la injerencia rusa. Así será. Gracias. ¿Y usted qué opina? @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus puntos de vista, nos gusta leerles. Ya volvemos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy con las voces encontradas, puntos de vista distintos, republicanos, demócratas, conservadores, liberales, que nos acompañan cada tarde para entender las noticias con un ángulo distinto. Hoy con Iván García Hidalgo, es analista político, presidente del Hispanic Leadership Council. Señor García Hidalgo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Poder Latino. Y con Luis Miranda, es analista político, exdirector de comunicaciones del Partido Demócrata, estratega de comunicaciones. Señor Miranda, gracias por estar con nosotros. Gracias. Bienvenido. Quiero comenzar con las cifras que da la agencia de noticias Associated Press. Esos 4.000 desaparecidos en los últimos 4 años, muertos o desaparecidos. Una investigación exhaustiva de recuento de datos que aumenta en más de 1.500 la cifra de muertos y desaparecidos de migrantes en el trayecto a través de México para llegar a Estados Unidos.
sin haber llegado a Estados Unidos, esos 4.000, una cifra que podría ser superior. Un primer comentario, señor Miranda. Bueno, creo que es un ejemplo de la tragedia que realmente se vive en la frontera y en la crisis de gente que viene buscando una mejor vida, que lo que se pierde en las peleas de Donald Trump, en lo agresivo, en lo feo, en el gas lacrimógeno que le echan a las familias, es que esta gente resulta siendo víctima a todos los lados, porque son víctimas de lo que Trump está haciendo para aprovecharse políticamente de su situación, pero también son víctimas de las redes criminales que los quieren traer, que los fuerzan a pagar para traerlos ilegalmente desde sus países hasta la frontera, que en muchos casos los abusan, les roban, en otros casos los matan, simplemente por aprovecharse de ellos, y resultan siendo víctimas. Entonces yo creo que parte aquí de lo que nos recuerda es que el fracaso de Donald Trump es que en vez de reconocer la humanidad y la crisis verdadera que está viviendo esta gente, y que son víctimas de la gente que se aprovecha de ellos, que los hace entablar ese viaje, hay mejores maneras de que los Estados Unidos, un país con amplia capacidad para tratar con refugiados en todo el mundo, que lo que está haciendo él, devolverlo una crisis política. Bueno, mire, es una situación bastante lamentable, ¿no? Vemos países, lo hemos conversado sin fin de veces, que tienen un problema de corrupción, de desastre, caos, miseria, y por eso que la gente fuga, no necesariamente son candidatos a asilo, ¿no? Porque vemos ahí sí que hay menos de creo que el 9% califica, ¿no? Entonces, es una situación bien difícil, como decía Luis, las redes criminales agarran a esta gente, les capturan la plata, los llevan a un desierto, los matan y los desaparecen. y políticas, lamentablemente, de gobierno, que no solamente es la administración actual, pero las anteriores no han podido resolver ese problema, ¿no? En la administración de George Bush se empujó los tratados de libre comercio, se hablaba de aid through trade, de dándoles tratados de libre comercio para mejor comercio. Claro, para levantar sus economías, para aguantar un poco la fuga de esta gente hacia acá. Ha funcionado, las economías han levantado, pero la corrupción que existe en esos países no ha llegado a toda la gente. Entonces es una situación un poco difícil. El tema que dice, pues, los gases lacrimógenos, vemos que la administración de Obama lo usó un montón de veces, en un año 26, el siguiente año 27. Entonces una sola vez que lo hace Trump es un desastre, un catástrofe mundial, ¿no? Entonces eso son un poco las hipocresías de la izquierda, ¿no? Pero el tema principal acá es de que tenemos que buscar una forma, ¿no? Ambos partidos tenemos que buscar una forma, con esta administración o la que sea o quien sea. Sería excelente buscar una solución ahora de cómo agarrar y facilitar los procesos de asilo o de visas en los países antes de que empiecen a entrar en una trayectoria que es sumamente peligrosa y con un montón de riesgos, ¿no? Si vemos en este momento lo de la caravana que llevó a San Isidro, la gente de Tijuana protestando, queriendo votarlos a los mismos caravanistas, ¿no? Entonces, señor García, usted me dice que hay que arreglar el tema del proceso de asilo. Eso está regulado de manera internacional, y la Convención Internacional lo que permite es que un migrante pueda llegar a una frontera y solicitar ese asilo. Llega a un puerto de entrada, ¿no? Sí. Llega a un puerto de entrada. El problema es que esta gente ha sido preparada, entrenada por grupos que apoyan, pues, la izquierda en ese país. Pues no hay que mentir, igual. Bueno, sin fronteras. No, pero eso es verdad, eso es verdad. No, los coachean, los entrenan, los preparan y le dicen, métete a Estados Unidos, y si te agarran, grita y dile que pides asilo. Mira, si vas a mentir, entonces se pierde todo este debate, ¿no? Seamos honestos. Agarran, había la política de Obama de catch and release. ¿En qué cambia eso? Mira, lo que hay que hacer es agarrar y decirle, mira, no necesitas venir a puerto de entrada, preséntate a un consulado. Preséntate a la embajada en tu país. Porque mira, podemos estar de acuerdo sin las mentiras en esto. ¿No? Podemos estar de acuerdo sin las mentiras en esto. En que sí puede el gobierno agilizar un proceso para que la gente pueda tanto aplicar desde sus propios países por el asilo, pero también para la gente que se siente amenazada honestamente por la violencia y por las amenazas directas. Déjame terminar. Entonces, en esos casos, los Estados Unidos podría, como lo hacemos en todo el mundo, agilizar y trabajar con nuestros contrapartes en esos países para establecer campos de refugiados
donde pueden estar sanos y salvos mientras se tramita ese proceso. Hay cosas que el gobierno puede hacer. El problema Pero es... no lo han hecho ni los anteriores tampoco. Y hay algo... No, no, 8 años de Obama tampoco lo hicieron. Hay algo muy claro 8 hay algo años muy de claro Obama, que se tiene que decir. deportó más de 3 millones de Acabemos los latinos. puntos. Acabemos los puntos. Que sí se podría estar haciendo algo así como lo hacemos en Siria, con los refugiados de Siria, como se hizo en Haití después del terremoto. Los Estados Unidos tienen la capacidad. El problema es que se está usando como un tema simplemente por beneficio político, que creo que ni siquiera les funcionó en las elecciones de medio periodo, pero lo está usando Trump es para eso y no le está dando la orden a su gobierno de hacer lo correcto por agilizar estos procesos. No, cuando hubo una crisis similar bajo Obama, se trabajó con los otros gobiernos y se estableció un proceso para las administraciones anteriores, los gobiernos de los las tres administraciones anteriores, del Triángulo Norte, las administraciones anteriores tampoco pudieron hacerlo, no lo hicieron, no solucionaron el problema. Esa administración tiene que hacerlo. Vamos a hacerlo. Ese presidente se puso abiertamente con miembros de ambos partidos y dijo, tráigame una propuesta, vamos a solucionarlo todo, el tema de DACA, de TPS, una reforma completa. Pero no han podido hacerlo. Steven Miller no lo dejó. No han podido hacerlo. La diferencia aquí es que el Congreso republicano ¿Por qué? no Porque dejó a Schumer Obama, no quería, Schumer no quería parar el muro. No dejó a Trump. Schumer no quería parar el muro porque no le quieren dar esa victoria a Trump. Mira, cuando salgas a cenar con Steven Miller el problema, Luis, acá es de que ustedes, tú no te das cuenta como latino de que los demócratas están usando a los latinos, a todas las minorías, para votos y nada más. Si ellos quisieran pasar y arreglar algo, hubieran dicho, ok, perfecto, ¿quieres un muro? Acá está el muro. Y solucionamos el problema. Eso es todo lo que cuesta. Ahora estamos hablando de $5 billones. Y ahora Schumer parece que va a acceder. Vamos a ver. Pero tenemos que, fuera de la discusión partidaria, este es un problema que se tiene que arreglar. No, creo que tú estás de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo. Vamos a cerrar este punto, señor García Hidalgo. Una última intervención y cambiamos el tema. Que tenemos que poder estar de acuerdo en los puntos importantes, Exacto. que es que la gente es víctima a ambos lados y que necesitamos trabajar con los otros países para establecer procesos y sistemas que los mantienen, que les poder ayudan. Vetar, ¿no? Poder calificar a la gente, ¿no? Que eso ya se hace. Este país tiene la capacidad. Lo que no tiene es la voluntad moral. Y esto es lo que me pero preocupa. ¿cuánta gente viene Señor que ni califica? Cambiemos el asunto. Hoy hemos conocido por Político, el portal de información política de Estados Unidos, uno de los más relevantes, que ha revelado que hackers se metieron en el Comité Congresional Republicano, el Comité Nacional Congresional Republicano, y robaron información de al menos 4 cuentas de altos funcionarios republicanos con información sensible. ¿Es el principio de un nuevo serial, señor Miranda? Bueno, es algo que no es el principio. Esto es algo que viene sucediendo y por eso es tan peligroso que Donald Trump y los republicanos en el Congreso que le han cubierto no han querido tomar en serio el problema de la ciberseguridad y de la seguridad de las elecciones en los Estados Unidos. Porque el único que lo ha dicho claramente ha sido Marco Rubio, que dijo no debemos tomar levemente los ataques cibernéticos contra los demócratas porque pronto seremos los republicanos los que estamos como las víctimas de esos ataques. Y es lo que estamos viendo ahora. Eso lo dijo en el 2016 y lo sigue diciendo. Y tenía la razón, porque este es un problema que afecta a los dos partidos. Ahorita los rusos están muy de cerca con Trump por quién sabe qué información le tienen. Pero en cualquier momento se le voltean a los republicanos y le crean problema. Tenemos que tomar esto muy en serio. Siguen con la historia de Rusia y no hay nada. Pero el tema de cybersecurity es un tema bastante serio. Esto lo dirá Mueller, ¿no? ¿Perdón? Esto lo tiene que decir Mueller, el fiscal. Bueno, pero hasta ahora no tiene los nada, demócratas. No tiene nada. Bueno, pero ya tienes varios republicanos que se han declarado culpables. Lo único que tiene Mueller es a gente que dice que no dijo la verdad en una testificación, pero nada relacionado con Rusia. Ahora sabemos que estaban negociando una torre Trump Tower en Moscú. A Michael Cohen lo agarraron y ha dicho que sí, que de nuevo, tenemos que ser honestos. Seamos honestos. Todas las cosas que tiene Michael Cohen no tienen nada que hacer con Rusia. Entonces, esas son las locuras, ¿no? de Mueller, de que se supone que tenía que investigar un tema con Rusia y lo que ha hecho ha ido a buscar crímenes. Nada que hacer con Rusia. A ver, no pagaste una papeleta hace 20 años, ven para acá. Ahora agarra y quiero que tesifiques contra Donald Trump. Okay. Entonces, son idioteces. El tema de seguridad es un tema complicado, Luis lo conoce personalmente, lamentablemente, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Como comentábamos fuera del aire, en ese momento tú hablas con cualquier experto y te dice que encima del 80% de todas las organizaciones, incluyendo el gobierno, están comprometidas de algún nivel u otro, ¿no? Están hackeadas de alguna manera u otra. Eso es un tema bastante complicado. Creo que es un tema bipartidario que se tiene que corregir.
Y mira, el comité republicano con el comité demócrata, antes de los midterms, se estuvieron conversando y negociando para llegar a un acuerdo de que si alguien era hackeado, que ambos lados no iban a usar esa data en campañas o en comerciales de ataque contra el otro, ¿no? Y eso es un principio. Marco Rubio, excelente senador, tiene la razón, ¿no? Yo creo que cuando salen este tipo de cosas, no hay que cubrirlas, no hay que usarlas como una arma, porque en algún momento nos va a tocar y ahora ya nos tocó, ¿no? Entonces, es una situación donde tenemos que estar mejor preparados. La prensa tiene que agarrar y no publicar todas esas cosas y ambos lados y el otro lado no usarla. Están diciendo lo que podemos o no podemos decir. Yo no te estoy diciendo. Sí, es siempre tratando de censurar a los medios. Mira, por supuesto, pero de punto de vista de seguridad, es un tema complicado, ¿no? Es un tema sumamente de punto de vista de seguridad, aquí hay dos temas importantes que son súper problemáticos. Sí. Uno es que aparentemente en este caso cometieron el mismo error que cometió el Partido Demócrata en 2016, es que por estar mirando y observando lo que estaban haciendo estos hackers, no hicieron nada para quitarlos del sistema inicialmente. Si tú ves lo que publicaron los rusos en el 2016, eso fue después de más de mes y medio de que ya sabían que estaba en el sistema, y los republicanos hicieron lo mismo. Exacto. No solo hicieron lo mismo, sino que no le notificaron a nadie en su liderazgo. Entonces estamos viendo que el protocolo de seguridad y de cómo responder a estos ataques está súper anticuado comparado a lo que estamos viviendo. Claro, lo que deberían hacer es cortarlos de frente en vez de agarrar y tratar de observar. Exacto. Lo que pasa es que cada compañía, cada organización, lo que pasa es que utiliza una firma de seguridad, ¿no? Ya sea AT&T o esto, el otro, quien sea, ¿no? Las grandes compañías de cybersecurity. Entonces notifica la compañía PIN, oye, están hackeados. Entonces se ponen a observar en vez de agarrar y de frente cortar. Deberían cortar cables y notificar y tratar de detener la intrusión, ¿no? Todo ese periodo que están observando es una amenaza terrible. Segundo, los partidos pueden hacer todos los acuerdos que quieran, pero la prensa, que seguramente será víctima en su momento, es uno de los problemas más grandes, porque se han dejado usar por parte de fuerzas extranjeras. Oye, ¿te acuerdas? Como peón de sus objetivos de inteligencia. Entonces, la prensa estadounidense fue gran parte de lo que ayudó a Rusia a lograr sus objetivos. Exacto. Facebook lo ha dicho claramente. Facebook puede tratar de bloquear todas las historias falsas que salen por Facebook, pero en algún momento los medios tradicionales estaban llevando el mensaje de los rusos y Facebook hubiera tenido que bloquear al New York Times, al Washington Post, a CNN, a NTN24. Bueno, Luis, acuérdate en el 2016, todos los días, cuando había un dump de WikiLeaks, todos los medios sacaban el dump. Es Iván García Hidalgo y es Luis Miranda. Nos han acompañado hoy con sus opiniones. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. ¿Y ustedes qué opinan? @PoderLatinoNTN, @PoderLatinoNTN. Nos gusta leerles sus opiniones sobre los temas y sobre lo que han escuchado. Ya regresamos. Mensajes que nos han llamado la atención, que hemos visto, que nos hacen llegar o que opinan sobre cuestiones de la actualidad, como estos. Racismo es fijarse en la etnia de una persona antes que en sus actos. Si la caravana migrante estuviera compuesta por gente blanca, los problemas y el descontento serían los mismos. Gracias, Aldair. Ese es un gran debate. Si la percepción que tenemos de esos migrantes que llegan al país, si tuvieran una raza distinta, un color de piel distinto, si la percepción sería la misma, probablemente cambiaría. ¿De manera injusta? También muy probablemente. Pero la percepción, la imagen que se construye en las sociedades sobre los migrantes está muchas veces llena de prejuicios, y uno es también en el color de la piel. Maduro entrega riquezas del país a China, Rusia y a Turquía. Sigue manteniendo a Cuba, mientras tenemos niños muriendo por desnutrición, hospitales abandonados y asaltantes del erario público que se dan la gran vida, mientras que el pueblo huye a otros países buscando calidad de vida. Gracias, Enrique. Su comentario muy pertinente. Maduro acaba de viajar a Rusia, a Moscú, y el país, Venezuela, acaba de recibir a Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco. Yo solo puedo añadir un comentario. Dice el refranero castellano: dime con quién andas y te diré quién eres. Cuba, Rusia, Turquía. Así terminamos hoy con las opiniones de ustedes en las redes sociales, los comentarios que nos llaman la atención, que nos hacen llegar y que nos gusta comentar al final del programa. Gracias por escogernos, por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Feliz noche.